Pregunta: si una pieza se caen todas. Bienvenidos al programa Efecto Dominó, espacio mensual producido por la Facultad de Comunicación, Humanidades y Creatividad de la Universidad Ecotec. Las políticas nacionales se han vuelto internacionales y los lugares se han vuelto mundiales. Los escenarios se configuran y se reconfiguran. Nada sólido permanece en el aire. Una pieza puede transformar el juego. ¿Qué ha pasado con Venezuela? ¿Hacia dónde va ese proceso? Esto es lo que vamos a analizar hoy día con nuestros panelistas. ¿Cómo logramos que las democracias no se conviertan en dictaduras? ¿Y cómo conseguimos que la libertad no se destruya? La situación en Venezuela y su impacto en la región es el tema que analizaremos hoy. Con elecciones recientes envueltas en controversias y acusaciones de fraude, Venezuela no solo enfrenta una crisis política interna, sino que sus efectos también se extienden más allá de sus fronteras. Las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, OEA, entre otros organismos internacionales, han expresado su preocupación por la crisis y han instado al cese de la represión y al respeto de los derechos humanos, destacando la urgencia de restablecer la paz y la democracia. Junto a Ana Changuín, presidenta de Fundación Intelecta, consultora, ex secretaria de Educación Superior, ex viceministra de Gobernabilidad y gestora de proyectos. También nos acompaña Mario Cubi Santa Cruz, abogado político académico, catedrático, empresario, consultor y director ejecutivo de posgrado y desarrollo profesional de Ecotec. Y Vicente Andrés Tallano, magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Bolonia, analista y director de Campus La Costa Ecotec. Analizaremos el efecto dominó de los desafíos que enfrentan la política y economía de Venezuela, las repercusiones de la crisis y las posibles medidas que deberían tomarse para mitigar estos efectos. Bienvenidos a este primer espacio que nos llena realmente de mucho orgullo y pues con ganas de saber qué opinan ustedes sobre lo que está pasando no solamente en el mundo, sino también a nivel local. Así que para arrancar quiero pues comentarles, y de hecho vamos a comenzar con Mario Cubi para que se vaya preparando, y pues la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que insta a Venezuela a publicar de manera expedita las actas de las recientes elecciones presidenciales y bajo este concepto vamos a preguntarte, ¿qué implicaciones tiene para el gobierno de Venezuela el cumplimiento de la resolución de la OEA? Gracias, Verónica. Siempre un gusto poder conversar. Qué gusto compartir panel con Anita y con Vicente Andrés. Quizás la primera parte que debo reconocer, y aquí Vicente quizás me critique por decirlo, pero yo suelo ser muy duro con los organismos internacionales y la realidad es que por lo menos en las últimas 2 décadas, desde lo último que fue Kosovo, en que se activó algo, al menos de Naciones Unidas, hemos visto una falta de acción real, o al menos una falta de efectividad de acción por parte de las organizaciones internacionales ante crisis tan graves como la venezolana, que tiene hoy ya a millones de ciudadanos fuera de su país, que no es que se han ido a hacer turismo, ni se han ido por voluntad de su tierra, sino en una crisis humanitaria sin precedentes, al menos en nuestro continente, en esa magnitud. Desde ahí me da gusto lo que ha hecho la OEA, encabezada por Luis Almagro. Creo que es una acción contundente. Me llamó mucho la atención y hay que resaltar que es quizás la primera ocasión en que inclusive los aliados de Maduro votaron para que la resolución salga, tal como salió exigiendo esa presentación de actas, quizás un poco tarde. Ya tenemos varias semanas, no varios días desde que se dio la elección y no tiene ningún sentido cuando además María Corina Machado, quien encabezaba el Comando 20 Venezuela, que apoyaba al presidente González, electo en Venezuela a pesar de la falta de reconocimiento por la cantidad de fraude cometido, que tiene ya cargado en un sistema que de paso para los que manejan la parte informática es fascinante lo que logró hacer, la velocidad en la que tomó las actas, en que las escaneó, en que las cargó y que le ha demostrado al mundo entero que él fue González quien ganó y quien es el presidente legítimo de Venezuela.
Hasta ahora el gobierno de Maduro, o el falso gobierno de Maduro que se sostiene nada más que por la fuerza, no ha logrado contrarrestar con un solo argumento más que capturar a aquellos que están en su contra. Hasta ahora no logra mostrar un acta porque saben que perdieron. Así que, contestando ya de manera concreta a tu pregunta, la realidad es que hoy el efecto que podría tener el no cumplir esa resolución es ser expulsado de la OEA, el no ser miembro. Sin embargo, lo peligroso de esto es que quienes más van a sufrir si Venezuela sale de la OEA definitivamente son los propios venezolanos, porque eso significa que no van a estar como Estado obligados al cumplimiento de los diferentes instrumentos como la Carta de Estados Americanos que la OEA obliga. Sí los puede afectar en compromisos internacionales, en acceso a crédito, pero son elementos que hoy a Venezuela no goza por su gobierno. Así que la realidad, por más que duela, es que esa carta es de una presión internacional fuerte, pero el efecto real es muy, muy poco en lo que puede provocar en un gobierno dictatorial que ha demostrado que está dispuesto a lo que sea para mantener el control del poder totalmente de manera antidemocrática. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente hemos escuchado en algunos medios de comunicación que también ya suena eso, de que si sigue así, muchos de los países están pensando en retirar las embajadas y obviamente los consulados de este país en sus países, ¿no? Suena un poco exagerado, pero un aislamiento similar a lo que se ve como Corea del Norte, ¿no? Y sería terrible llegar a algo así, primero por el riesgo que supone las actividades ilícitas que se dan en una especie de vacío. Tenemos ya denuncias internacionales de miembros de Hezbollah como grupo terrorista, de fuerzas irregulares de las FARC, de las ex-FARC, de las ELN, haciendo base en Venezuela y usándolo como un espacio para el narcotráfico por el Caribe. Entonces, el que se aísle no debería ser una opción desde la comunidad internacional, porque es fácil ver para el otro lado y hacerse loco, pero finalmente es un riesgo para el continente y es olvidarnos de la obligación que tenemos como firmantes, al menos los ecuatorianos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de proteger los derechos humanos de todos los seres humanos. Aunque parezca que están medio lejos, pues Venezuela para nosotros tampoco es tanto. No, para nada. Y algo que tú acabas de decir y que hay que resaltar, esa falta de acción real, hay que tomar acción en eso. Y para esto, pues, no es la primera vez que vemos este tipo de situaciones que registra crisis política en Venezuela. Y ha generado diversos pronunciamientos de organismos internacionales. Entonces, para esto, Ana Changuín, bienvenida nuevamente, gracias por estar aquí. Pues, ¿qué otras medidas tú consideras que se podrían tomar para que la situación del país cambie? Gracias, Verónica. También un saludo afectuoso para Vicente, para Mario. Es un gusto estar acá. Creo que la situación de Venezuela nos convoca y nos convoca a todos los países y a la comunidad internacional. Es momento de abandonar esa idea de que cada lugar tiene que hacerse cargo de su sistema democrático. No, la democracia es un asunto que nos interesa a todos y particularmente como región. Las olas que provoca la crisis y la inestabilidad política que se vive en Venezuela creo que es bastante clara con la crisis migratoria que estamos viviendo a nivel internacional y con las consecuentes medidas que tenemos que tomar a nivel social, a nivel educativo, a nivel de salud en cada uno de los países. Pienso que luego de 25 años de que un régimen ha demostrado que no quiere abandonar el poder, es necesario una expresión contundente de la comunidad internacional y precisamente expresiones como las de la OEA, lo propio con el informe también muy fuerte que sacó el Centro Carter respecto a cuáles son estas, todos estos asuntos que se han señalado de manipulación de las elecciones deben ahora mismo tomarse con muchísima firmeza. La comunidad internacional está llamada a ejercer una presión positiva para poder revelar que no se está viviendo un sistema democrático en Venezuela, aun cuando lo pinten de elecciones. Y aquí hay que ser claros, el que existan elecciones en un país, pero sin un proceso que permita la participación amplia, con la oposición completamente perseguida, sin transparencia en las actas, sin permitir que lleguen observadores internacionales, eso no es democracia y no se debe de ninguna manera solapar como un entorno democrático. Ahora mismo la comunidad internacional sí está llamada a imprimir con fortaleza medidas que a nivel internacional podrían ser diplomáticas o también sanciones económicas, Verónica. También son otros de los escenarios que si bien ejercen una presión y pueden ser muy difíciles para la población, son medidas necesarias en orden diplomático para poder dar un mensaje fuerte y para que la oposición, los activistas y sobre todo
los ciudadanos que están viviendo todo este drama, porque el no vivir en democracia es un drama, sientan que la comunidad internacional no los ha olvidado y que está ejerciendo una presión fuerte para que esto cambie eventualmente. Totalmente, y dijiste algo real, la democracia nos interesa a todos y tocaste un tema súper importante que es la parte humana y para eso, Vicente Andrés, tú eres el experto. Así que, de hecho, pues hemos visto que hay muchas violaciones en relación al principio de la democracia, así también desde la reciente contienda electoral que vimos y estamos viendo y seguimos viendo y viviendo lo que ha pasado, como decía Mario, no, aunque esté un poco más allá, lo sentimos al lado, lo sentimos aquí. Y pues se ha visto un incremento alarmante en estos reportes de violación a los derechos humanos. Y pues también como detención arbitraria, ese uso excesivo de la fuerza. Tú lo decías ahorita, Ana, que vemos que al parecer no quieren dejar el poder. Y basado en eso, ¿qué impacto está teniendo estas denuncias de violaciones de derechos humanos en las relaciones de Venezuela con otros países? Para esto tenemos al experto Vicente Andrés, por favor, ayúdanos con esta respuesta. Muchísimas gracias, Verónica. Qué gusto estar compartiendo con Anita, con Mario. Bueno, felicitar a la Facultad de Comunicación y obviamente pues a la universidad por este espacio y por este primer programa. Bueno, creo que, y voy a partir de lo que decía Mario, que me parece fundamental, y es de que siempre él y yo tenemos este debate de si los organismos internacionales realmente están haciendo su trabajo, si está funcionando el multilateralismo, y creo que definitivamente siempre llegamos a la conclusión de que el multilateralismo podría estar en crisis frente a las respuestas efectivas que da a las distintas momentos y distintos desafíos que enfrenta el mundo en Medio Oriente, Rusia y Ucrania, y pues bueno, hoy frente a la crisis en Venezuela. Dicho esto, me parece que si hablamos específicamente de derechos humanos, deberíamos recordar que en octubre del 2023, el gobierno de Maduro llega a un acuerdo con la oposición, ¿verdad?, para decir que se van a llegar, que iban a tener los venezolanos elecciones libres, transparentes, que iban a garantizar la participación. Eso no sucedió. Obviamente los resultados están a la vista. Tenemos que proscribieron candidaturas, que no permitieron que, como decía Anita, los observadores internacionales lleguen de distintos países. Tuvimos ecuatorianos que fueron impedidos incluso de ingresar a Venezuela para poder ser veedores de las elecciones, entre otros países o miembros de otros países y organizaciones quizás lejanas al régimen de Maduro, que tampoco lograron ingresar al país. Luego de eso, durante el proceso electoral, bueno, haciendo un resumen, podríamos hablar muchísimas transgresiones que se dieron a la oposición. Finalmente María Corina no se pudo inscribir y obviamente pues Edmundo gana las elecciones y luego de eso la ciudadanía se levanta. Y frente a ese levantamiento tenemos que hay al momento 25 muertos ya digamos oficialmente nombrados y mencionados por el régimen mismo de Maduro, y tenemos cerca de 1.500 detenidos por represión, detenidos que están siendo acusados de ser terroristas por estar en las calles diciendo que simplemente lo que ha sucedido con el sistema democrático en Venezuela es simplemente sostener el poder y la no voluntad de Maduro de poder hacer que los resultados de las elecciones pues se hagan realidad en virtud de lo que sucedió. Entonces es preocupante el impacto, diría yo, que es un momento bisagra para el mundo frente a lo que va a responder la comunidad internacional y frente a lo que va a suceder en Venezuela. Si siguen existiendo vulneraciones de derechos como ya están, como todas las que he citado y como lo que ya he mencionado, me parece que es muy complicado que solamente esperemos que la comunidad internacional haga algo, cuando creo que la mayoría de nosotros va a coincidir en que todo está dentro de las fuerzas venezolanas y de los mismos venezolanos que está en sus manos, una vez más, lastimosamente, que puedan salir de esta situación. En la última década, desde que Maduro se convirtió en presidente, las Naciones Unidas estiman que al menos 7.7 millones de venezolanos han migrado a países cercanos que temen no poder ubicar o acomodar otra oleada masiva de migración. La crisis por la controvertida reelección de Maduro, a decir de encuestadores y políticos opositores, advierten que más venezolanos están empacando maletas. No solo el tema migratorio afecta al país sudamericano. El alto responsable de derechos humanos de la ONU advirtió sobre un clima de miedo causado por las detenciones arbitrarias llevadas a cabo tras las elecciones. Dijo que es especialmente preocupante que tantas personas están siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio,
en virtud de la legislación antiterrorista. Según publicación de la BBC, expertos independientes en derechos humanos reseñan que entre el 28 de julio, cuando se celebraron las elecciones, y el 8 de agosto se reportan 23 muertos, la mayoría de ellas a causa de disparos, mientras que Maduro cifró en 25 el número de muertos y culpó a la violencia de la oposición por las mismas. Continuamos analizando el panorama político y económico de Venezuela. Y para esto, Ana, me gustaría saber tu opinión acerca de la situación política en Venezuela que ha afectado las relaciones con otros países. Por supuesto, Ecuador es uno de ellos. Luego, pues también ha causado continuas tensiones en la región, lo que podría desembocar pues esta ola masiva de migración. Afectaciones políticas, económicas, sociales. Para esto, ¿cómo podría esta inestabilidad política en Venezuela influir en la comunidad internacional y en particular, cómo afectaría al Ecuador? Bueno, Verónica, hay más consecuencias de las que nosotros podemos imaginar. 7.7 millones de venezolanos han salido de su país de manera forzada durante estos últimos años. 470.000 venezolanos se encuentran registrados y apenas son los censados en Ecuador. De este porcentaje también hay que decir que se estima que cerca del 82% gana entre 200 y 425 dólares, lo cual ni siquiera alcanza el sueldo básico. Otra cifra también conmovedora de los encuestados en esta información, 18% son mujeres y de ese 18% de desempleado, 15% son profesionales, lo que nos da cuenta de cómo hay una fuerza laboral joven que no está llegando y no está alcanzando a construir y dando esos grandes pasos para sus proyectos de vida. La población migrante en Ecuador es una población joven, también los datos registran que van de 18 a 34 años, lo que nos dice que están en pleno momento de fuerza laboral. El tener una población migrante de esta forma, y no solamente en Ecuador, Ecuador es el tercer país que ha recibido y que ha acogido a población venezolana, conlleva e implica que el Estado tenga que prepararse y tenga que dar atención en cuestión de educación, en cuestión de salud, en cuestión de movilidad, de generación de empleo, de trabajo digno. Si bien el Estado ecuatoriano ha recibido, sí, algo de apoyo internacional para poder atender tanto de sociedad civil, ONGs e instancias que sí buscan contribuir un poco para poder paliar los efectos de una migración que no se esperaba en esa magnitud. Creo que es necesario ahora mismo reforzar la ayuda que se está dando a nivel internacional y, por supuesto, cada uno de los países replantear sus políticas públicas para que la población migrante también sea considerada y atendida dentro de todo este diseño que se hace de planificación nacional. A nivel regional, la estrategia no puede ser otra que trabajar de manera coordinada, cohesionada para continuar en esa presión positiva a la que me refería en el primer bloque, que es el abrazar y proteger, por ejemplo, a la resistencia venezolana que ahora mismo está dando lucha, proteger y abrazar también a los políticos que están siendo perseguidos en este momento, no desmayar en intentar realizar observación y generar espacios de diálogo. Yo también quiero decir esto, cuando hablo de posiciones firmes, contundentes, claro que también me refiero al diálogo. Claro que me refiero a instalar mesas de trabajo en donde se pueda trabajar en una transición ordenada hacia la paz y el orden público. De eso se trata y creo que los pronunciamientos y las hojas de ruta que tenemos en los informes internacionales dan pistas de eso. Los ciudadanos no podemos abandonar el sentimiento de acoger a una población que la está pasando muy mal y que realmente tiene la ilusión de que este sea el momento de recambio para su país. Muchas gracias, Ana. Definitivamente las cifras que compartes, las situaciones que vemos, los escenarios que estamos viviendo es algo impresionante. Esa migración que no se esperaba. Interesante lo que dices y efectivamente pues invita a los países y especialmente a nosotros también en Ecuador con gran número de venezolanos que tenemos aquí presentes con nosotros, de ver esas políticas públicas nacionales donde tiene que integrar hoy Venezuela y mañana quizás otro país. Y basado en eso, justo quedándome con el dato que decías, en junio de 2024 más de 7 millones de venezolanos vivían fuera de su país. La crisis política y económica en este país ha causado una masiva migración, como lo hemos venido hablando durante este programa. Así también hacia otros países de América Latina, Caribe y demás. Para esto, nuevamente con Vicente Andrés, quisiéramos saber tu opinión. ¿Cómo podrían estos países de América Latina y el Caribe mejorar esas políticas, como lo mencionaba justo Ana, para acoger a los migrantes y refugiados venezolanos?
¿Qué pregunta? Yo creo que la migración es uno de los fenómenos que viene marcando los grandes desafíos internacionales desde hace los últimos 20 años, diría yo. Yo creo que nos van a acompañar de aquí al 2050. Lo que sucede en Medio Oriente, lo que sucede en el Darién, lo que sucede en Haití es realmente preocupante y definitivamente no solamente los gobiernos de aquellos territorios, sino sobre todo los que están fuera deben estar preparados frente a lo que los internacionalistas han denominado en el caso de Venezuela la diáspora venezolana o el éxodo venezolano, que hoy por hoy tiene un impacto en cierta medida negativo, es como lo han valorado la mayoría de gobiernos, en los países donde la mayor cantidad de venezolanos pues han llegado. Yo creo que la clave está que frente a un problema que tiene múltiples causas, es decir, que es un problema multicausal, pueda ser abordado por parte de los gobiernos de la región y del Caribe de manera interagencial. Es decir, no podemos esperar exclusivamente que la respuesta venga de los gobiernos. Hay que hacer un trabajo articulado desde la sociedad civil, desde la academia, desde los organismos internacionales para que junto al gobierno, para que junto a la población migrante en cada uno de estos países se pueda encontrar una salida. La situación de nuestros países hoy es compleja. El Ecuador, por ejemplo, hoy tenemos cerca de 4.9 millones de personas que están en pobreza. Imagínense eso sumado a la cantidad de los cerca de 450.000 hermanos venezolanos que están en este momento en el país. Entonces Ecuador no solamente debe de preocuparse de garantizar, de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, sino que también de atender y garantizar los derechos humanos de aquellas personas en movilidad humana que están en este momento en nuestro país. Y yo creo que ahí está el gran desafío. Como en un momento el tema de género, el tema de la discapacidad, el tema digamos, el enfoque social de derechos, los niños, niñas, los grupos de atención prioritaria, tienen que estar de manera transversal. Pero hoy los migrantes, la migración, debe de ser un eje transversal de atención en la política pública del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Educación Superior. Debe ser transversal el enfoque y la atención que, como decía Ana, estas políticas públicas tomen en cuenta a la población migrante. Es muy grave la situación que estamos enfrentando no solo en Ecuador, sino en la región. Yo creo que es clave que todos nos pongamos en una misma sintonía, en una misma agenda país, en esta agenda país que incluye a Venezuela. No debemos olvidar a Venezuela. Sé que estamos ya por cerrar el bloque y de verdad que saludo la iniciativa de la universidad de poner este tema sobre la mesa, porque si nosotros no lo hacemos desde la academia, no levantamos nuestra voz por lo que está sucediendo en Venezuela, por las arbitrariedades, por el autoritarismo, porque estamos como decía hace un momento, en ese momento bisagra, donde o nos decidimos por la dictadura del autoritarismo o defendemos la democracia. Y el rol de nuestro como academia es justamente levantar esa voz, y estoy seguro que esto que estamos haciendo en este momento pues va a calar y tiene que calar y seguir calando en todas las iniciativas que desde el sector privado y desde la academia y también desde los organismos internacionales hagamos por Venezuela y por la región. Muchísimas gracias, Vicente Andrés. Realmente es bastante motivante tus palabras porque hay que ser parte de la solución, no del problema. Y de hecho, pues aprovecho también una vez más para agradecerles a ustedes porque cada cosa que ustedes dicen efectivamente es parte clave, porque nosotros a través de la academia también tenemos que ser parte de ese desafío. Y hablando de desafíos, como última pregunta, Mario, me gustaría saber cuáles son esos desafíos que tienen los gobiernos ante esta crisis de Venezuela. ¿Cuál sería esa solución? Yo sé que no tenemos la varita mágica, pero sí quisiéramos aterrizar y, como decía Vicente Andrés, este espacio que también contribuya a seguir sumando esa voz grande que queremos todos, que es la democracia. Gracias, Verónica. Es una pregunta dura, pero hay que responderla aún con más dureza. La doctora Changuín decía en el primer bloque que hay que pensar en sanciones económicas y diplomáticas, y en efecto hay que hacerlo, pero que hay un punto importantísimo, y es que las sanciones económicas tienen que dejar de ser al Estado. Es una tontería el imponer sanciones económicas a un Estado porque solamente se afecta a empresarios, a trabajadores y a los propios ciudadanos, en este caso venezolanos, que resultan pagando más por los mismos productos o no teniendo acceso a ciertos productos. Lo que hay que hacer es sancionar a los sátrapas, a los delincuentes y a los aprendices de dictadores que pretenden tomarse un país por la fuerza. Es a ellos a quienes tienen que congelarles las cuentas en Estados Unidos, en Suiza, en Islas Caimanes, en todos los lugares donde hoy la tecnología permite saber dónde la tienen escondida. Es a ellos y a sus familias directamente a quienes tienen que atacar las sanciones internacionales para acercarlos, atraparlos al punto de decirles o se largan o se van a quedar sin un centavo, además de ir a la Corte Penal Internacional, que es la siguiente acción. Entrar
a organismos internacionales que tengan una reacción real, como la Corte Penal Internacional. Hay unos primeros pasos que ya se han dado, tanto con el dictador Maduro como con sus socios. Sé que, por ejemplo, a Zapatero de España, por todo lo que ha hecho a favor de Maduro, también lo ya han denunciado en la Corte Penal Internacional. Finalmente, el doctor Tayano decía en el primer bloque que el multilateralismo está en riesgo. Yo coincido, porque la realidad es que si como comunidad internacional permitimos que un tipo con unos cuantos personas con ametralladoras se toman un Estado, a pesar de un fraude claro que ha sido demostrado con pruebas, entonces simplemente no sirve para nada la comunidad internacional, así de claro lo digo. Lo triste, y perdonen si lo hago un poco básico, pero creo que es importante que la gente lo entienda con claridad. Se supone que las Naciones Unidas se crearon para garantizar la paz y los derechos humanos. La fuerza de Naciones Unidas se ejecuta a través de cascos azules que pueden activar a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El problema es que ese consejo nació muerto, porque tiene 5 miembros permanentes con derecho a veto, que son Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia. Y si ustedes se ponen a pensar los intereses cruzados y aliados cruzados que tienen estos 5, nunca se logrará activar con suficiente fuerza en estados conflictivos como Venezuela. Cascos Azules lo que podría o debería hacer, si esto funcionaría como corresponde, es enviar una fuerza, que es una fuerza militar con representantes de varios estados miembros de Naciones Unidas, no para hacer una guerra, cuidado se confunde lo que estoy tratando de decir, sino que entran militares de fuerza internacional para garantizar un proceso. En este caso tendrían que entrar y exigirle al gobierno de Maduro, al Consejo Electoral venezolano, que muestre las actas. Y si no ha ganado, que salga como corresponde, que haya una transición democrática y pacífica, es decir, proteger a los ciudadanos de un gobierno abusivo y garantizar que se cumpla la norma constitucional y legal. Si no hacemos eso y permitimos en nuestro continente que un dictador, simplemente por manejar fuerza, y un mensaje importante para todos los países del mundo, cuidado con menospreciar lo que significa una fuerza paramilitar como los colectivos que tiene Maduro, que ya en otros países se trató de hacer y que no responden a un órgano policial o militar claro, sino que responden a una fuerza civil, con un discurso que era medio vendedor entre los partidos, sobre todo fans del Foro de Sao Paulo, que en Venezuela ya se ve, en lugar de respetar el orden constitucional, sirven para perpetuar un dictador. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias en realidad por la intervención de cada uno de ustedes. Me quedo con acciones reales. Democracia nos interesa a todos y la unión de todos los países hacemos la diferencia y alzamos la voz de lo que necesitamos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este primer programa que esperamos pues que se vengan muchos más y seguir aprendiendo con ustedes, con los expertos y para esta comunidad maravillosa que queremos saber qué pasa en el Ecuador y en el mundo. La crisis política y económica en Venezuela sigue dejando una huella indeleble tanto a nivel nacional como regional. Las recientes elecciones han incrementado estas tensiones y ponen a prueba la capacidad de los países vecinos para manejar un flujo migratorio que no muestra signos de disminución. Ante esto, es imperativo que la comunidad internacional y los gobiernos regionales encuentren soluciones colaborativas y sostenibles para abordar esta situación que afecta a millones de vidas.